Algo que a veces no entendemos es que el reino de los cielos está explicado aquí. Dios en su gracia a veces viene y hace cosas grandes, y de repente cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba allá en el aposento alto, salió Pedro, predicó y se convirtieron 3,000 personas, 5,000 personas, 8,000 personas, se alimentaba de a miles. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos no siempre es así, más bien es como dice como la semilla de mostaza, la cual es la más, dice, y después de que se siembra, dice, se hace la mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas, di conmigo grandes. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, bajo la sombra de sus alas, diríamos aquí para completar el nombre de la iglesia. Pero estamos hablando, hermano, que a veces oramos por cosas grandes y Dios viene y nos da una semilla. Y nosotros le decimos al Señor, no, Señor, es que yo te pedí cosas grandes, no una semilla. Mira que no me entendí, porque tú nos prometiste cosas grandes y las naciones y shalala y así, asá. Te oramos por cosas grandes y vienes y nos das la más pequeña de todas. Sí, hermano, pero es que así trabaja el reino de los cielos. ¿Para qué nos da Dios la semilla? Para que la sembremos. Y para que después de sembrarla y trabajarla, esa semilla se convierte en la mayor de todas. Y a veces nosotros, hermano, cuando nos llegan las cosas pequeñas, las menospreciamos. Porque si Dios ya me prometió que voy a ir a tocar a las naciones, hermano, no me pongas a limpiar baños, ¿qué te pasa? Pero a veces las recibimos unas promesas, hermano, y nos vamos a otra dimensión, que no está mal, siempre y cuando no perdamos de vista que lo que Dios te puede entregar es una semilla, y que esa semilla es pequeña, hermano. Dice 2 Corintios 9:10, Él da semilla al que siembra. ¿Qué es lo que te da? No te da el fruto ni te da el árbol completo, te da semilla. Y entonces implica que tú vas a sembrar y trabajar esa semilla. ¿Qué te ha dado Dios que a veces tú piensas que es pequeño y que a lo mejor como que no te cuadra con lo que Dios te prometió? Y es que Dios te va a empezar con cosas pequeñas contigo, hermano. Y a veces pensamos que trabajar con los niños, que a lo mejor limpiar los baños, como que no es así la gran cosa. Es más, nadie lo ve a veces. Pero tú no sabes el impacto que Dios puede hacer si ese niño era una semilla y tú la trabajas bien. Yo estoy impactado con el testimonio de un grande cristiano de mucho renombre, que él dice que Dios lo alcanzó porque su mamá tenía cáncer y estaba a punto de morirse, desahuciada. En una iglesia por ahí hicieron un culto de sanidad y un hermano, sabiendo que ella estaba enferma, se le ocurrió a tocar a la puerta y decirle, oiga, ¿no le gustaría venir? O sea, yo he visto que tú está como que malita. La invito al culto. Eso fue lo que hizo. Va la hermana, Dios la sana de cáncer, regresa a su casa, todos sus hijos se convierten y todos sus hijos se vuelven pastores de iglesias grandes. Y el hermano dice, tantos y tantos miles de personas que han escuchado del Evangelio de Cristo por los ministerios combinados de todos, que no se hubiera dado si un solo joven no hubiera sido fiel en lo poco y tratar la semilla que era un enfermo que estaba ahí, irlo a invitar a un culto. Y entonces a veces pensamos y nos dice el pastor, vamos a repartir volantes. Y tú no sabes si entre la gente que vas a darle un folleto está una semilla que tenemos que trabajar. Es más, el simple hecho de que tú tomes con responsabilidad el ir a repartir volantes es porque estás siendo fiel en lo poco. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Entonces, si Dios te prometió cosas grandes, espera primero las pequeñas. Y aprende a ser fiel en ellas. Me encanta, me gusta ver cuando de repente estamos ensayando, ver la pasión y las ganas que le echa la gente que le hace aquí el aseo. Dios bendiga a la gente que hace aquí el aseo. Porque ellos son grandes en el reino de los cielos. Porque ellos son a los que Dios ve. A veces tú no te fijas, a veces ni siquiera tenemos cuidado de mantener limpio el aseo. Eso ya es otros 20 pesos, no es tema de la conversación de hoy. Pero Dios sí ve a la gente que está haciendo así el aseo. Yo una vez tuve el atrevimiento de preguntarle a Dios, porque usted ha escuchado que luego Dios me da palabras y se pone bueno. Alguna vez tuve el atrevimiento de decirle al Señor, ¿por qué yo? Y Dios en su amor me contestó y no te voy a contar qué me dijo. Pero sí me trajo a la mente ciertos recuerdos, hermano, de cosas que yo hice, que yo pensé que nadie me había visto. Pero a veces esos pequeños ministerios, esas pequeñas tareas que Dios te da, eso poquito que tú crees que no tiene impacto, hazlo bien.
Porque es ahí donde Dios te empieza a ver. Y es el mismo Dios el que te da una tarea. Tú vienes y le dices a la hermana Zenia, a la mejor hermana, yo quiero ir en la EBDB. La hermana te dice, ¿me vas a ayudar aquí? Y tú dices, ay, tanto para eso. O sea, ¿valdrá la pena que pierda una semana para dedicarle tiempo a eso? Yo te digo hoy, hazlo bien. Porque Dios empieza con cosas pequeñas. Porque Dios primero te da una semilla y ve qué tan fiel eres con ella. Porque Dios primero te da una tarea pequeña y ve qué tan fiel eres en ella. Dios pone circunstancias que se salen de nuestro entendimiento, pero la realidad es que la circunstancia viene de parte de Dios para ver qué tan fiel eres en eso. Dios viene y le da un sueño a José, ¿te acuerdas de José el soñador? Y el sueño era tremendo, o sea, el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y lo primero que pasa cuando le cuenta el sueño es que lo venden y lo venden de esclavo. Pero en esa esclavitud Dios lo estaba viendo. Y José se mantuvo fiel. Y manteniéndose fiel ahí, le vuelve a ir otra. Bueno, pues se fue de esclavo, luego se fue de preso a la cárcel. Y estando preso en la cárcel, en cosas que tú dices, caray, ¿dónde están los sueños grandes que Dios me había dado? Pues en esa cárcel él se mantuvo fiel. Y como en lo poco fue fiel José, Dios lo llevó a los sueños grandes que lo había dado. Y a veces te pasan a ti circunstancias que no entendemos. Yo pasé por un desempleo muy largo y yo decía, Señor, pues ¿qué pasó? Pero en esa etapa difícil que estás viviendo, tienes que ser fiel. Y tú no sabes si de esa circunstancia difícil Dios tiene algo más grande para ti. Fíjate, hubo un muchachón por ahí que se llamó Moisés. Y también de repente había cosas ahí grandes, tremendas para él. Pero resulta que después de que la cajetea y mata a un egipcio, se va desterrado al desierto. 40 años. El gran libertador, lo que parecía ser como que el revolucionario, 40 años al desierto, a cuidar a las ovejitas de su suegro. Hasta que Dios interrumpe su normalidad y lo llama de regreso a Egipto para sacar a todo el pueblo al desierto donde él estuvo desterrado 40 años. Entonces no estaba nomás ahí echado al desierto porque fue casualidad o porque huyó. Dios tenía un plan. Dios lo estaba preparando. Dios estaba viendo qué tan fiel era para cuidar el rebaño de su suegro, para confiarle a su propio rebaño en el desierto que aparentemente él fue desterrado. A David lo ungen como rey. Le echan así todo. Y si hubiera sido uno de nosotros, nos suben como rey. ¿Dónde está mi trono? Vénganos tu reino. Ya me ungieron. A ver, Saúl, quítate, pero quítate ahorita o te mando a matar. Pero no, ya ungido como rey, lo regresan a las ovejas. Así cuidando ovejitas. Antes de ese suceso era el hijo menor de todos, así como que el malquerido, cuidando las ovejas de papá. Después era el rey de Israel, cuidando las mismas ovejitas del mismo papá. Pero ¿sabes una cosa? La unción no hizo menos, o que David hiciera menos la tarea que estaba haciendo. David seguía cuidando las ovejas de su papá contra osos y leones. Y ahí cuidando ovejitas y peleando con osos y leones, Dios lo preparó para matar al gigante que estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Y estaba preparando al guerrero que iba a ser el rey de la tierra de Israel. Y yo te pregunto, ¿qué situación estás viviendo tú que a veces no hemos entendido? Que tal vez es la semilla o en la cual estás trabajando la semilla que Dios te dio. Me encanta una historia que creo que no le he predicado, que es la vida de José, no de José el soñador, del papá de Jesús. Porque la única parte de la vida de José que la Biblia narra es la misión que Dios le dio de cuidar de Jesús. Primero sale embarazada la novia. De él no era, de eso estaba seguro. Y muy respetado o muy honorablemente él se iba a desaparecer como para que le echaran la culpa a él. Y el Espíritu Santo le habla y dice, no, te regresas y tomas a tu mujer. La toma, nace el niño y lo cuida como si fuera suyo. Y toma nota de cómo lo único que el Espíritu Santo le habla es, ahora toma a Jesús y vete al desierto. Ahora agarra a Jesús y a su mamá y regrésate ahorita a Nazaret. Porque la misión de José era cuidar de Jesús. Pero imagínate que el Espíritu Santo le habla a José. Vete a Egipto porque pues quieren matar al niño. Y José, sí, mañana. Ni pasa nada. Ni es mío.
y nos matan a Jesús. Bueno, pues hay tareas, hermano, que a veces Dios le da a nuestros hijos y es nuestro deber cuidar ese trabajo como una semilla y cuidarla bien. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo me loqué con la guitarra, mi mamá y mi papá me llevaban. Ya cuando tuve edad yo los mandé a volar porque luego siempre llegaba tarde, pero cuando estaba en edad de que me cuidaran, siempre me llevaron. Y ahorita estamos aquí predicando, hermano. Ahí es trabajo también de mis papás, que cuando tenían que llevarme, me llevaban. Y muchas veces los niños pequeños dan unas ganas tremendas y son la semilla que Dios ha puesto para que nosotros hagamos algo con ellos y nosotros menospreciamos a la tarea y al niño. Hay aquí mucho trabajo que no se ve. Gloria a Dios por los de producción, porque ellos nunca se ven, nunca los ven ustedes, pero sin ellos, todo lo que hacemos y se transmite por internet no se haría. Y le echan ganas y mueven cables. Y no les da pena, a mí también me tocó meternos abajo de la plataforma, jalar cables, ver cuándo está fallando, ver qué está pasando, jalar cables, seguirlos, ensuciarse, acabas con las manos. ¿Sabe cuánto polvo se juntan los cables? Y cuando falla uno lo tienes que mover y luego te revisas las manos y Dios mío. Pues gloria a Dios por los que lo hacen. Porque un día Dios los va a tomar algo más grande. Pero Dios trabaja siempre con semillas, hermano. Muchas veces, y yo creo, aquí lo digo en fe, hermano, que muchos de nosotros ya recibimos semillas. Dios nos dio sueños, Dios nos dio palabras, Dios nos dio algo y entonces Dios te da la semilla. El problema es que a veces no hemos distinguido, ni le hemos dado la importancia que tiene, porque de esa semilla que Dios nos dio, algo va a ser Dios grande. Y nosotros seguimos esperando el árbol completo, pero Dios te dio la semilla para que la siembres. Y por eso te hemos enseñado aquí a ayunar, a orar, a leer la Biblia, a profetizar, a declarar, a creer en tu corazón que esas cosas van a pasar. Pero ahora te voy a decir también lo otro. Todo eso está bien y es muy necesario, pero también tienes que ser fiel a lo que Dios ya te dio. Por muy pequeño que parezca. A David le dio piedras, a Moisés le dio una vara, a una mujer le dio aceite, una mujer en una sequía, en una escasez. Y con eso, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado circunstancias, Dios te ha dado cosas que te las puso por algo. Y tú tienes que ser fiel en medio de esa circunstancia, fiel en lo que Dios te dio, fiel con tus hijos, fiel con tus tareas, fiel con las actividades que aquí se encomiendan. El que predica es igual de importante que el que cocina allá en el talento. Y como el que hace el aseo, es lo mismo de importante delante de Dios. Y todas las tareas requieren que le echemos las mismas ganas. Delante de Dios, incluso hasta podría ser mayor el que está haciendo el aseo. Porque es el que sirve a todos, hermano. Y aquí tenemos gigantes que no son los que tú piensas. ¿Tú te imaginas que aquí los hermanos son grandes en el reino de los cielos? Pero si viéramos desde allá la óptica, los gigantes son otros. Yo hoy vengo a exhortarte, hermano, de verdad. No tengo un gran mensaje tan largo. ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado que hagas? Que tenemos que ser un poquito más fiel de lo que hemos sido. A veces nos encargan cooperaciones, ideas, papelitos que llenar y no los hacemos. Me incluyo. Pero son las pequeñas tareas las que a veces definen nuestro futuro en las cosas grandes. Las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas pero constantes, con cosas pequeñas pero fieles. Esta iglesia está llamada a hacer cosas muy grandes, hermano. Para hacer cosas muy grandes tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas que ya están aquí. Y ya ni tan pequeñas, ¿eh? En las actividades que la iglesia hace tenemos que ser fieles. Ser fiel incluso en el diezmo, ser fiel en la ofrenda, ser fiel en la oración, ser fiel en el ayuno. Desde ahí estamos marcando como que el destino de las grandezas que tenemos adelante. Se requiere que el siervo sea hallado en lo mucho o en lo poco. En lo que sea, hermano. En lo que sea. Pero de acuerdo a la Biblia, vamos a empezar con cosas pequeñas primero. Y conforme seas fiel en esas, Dios te va a dar cosas más grandes. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa? Pues a ver, primero revisa lo poquito. Las misiones empiezan con poquita gente. Y crecen
En gran medida, primero, por la fidelidad que mostramos a la gente cuando es poca, al trabajo cuando parece insignificante, a las cosas que nadie ve pero que Dios está viendo, a las tareas que te encomiendan o que Dios te da y que te las encomienda con un propósito. Y el propósito es encaminarte a las cosas grandes que ya te prometió. Esas pequeñas semillas se convierten en árboles grandes, que echan raíces fuertes, que echan ramas grandes, y que dice que entonces la gente viene, bueno, las aves vienen y hacen nido. Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿cómo en otras iglesias ni salen a predicar y la gente llega sola? Pues sí, pero ellos ya fueron fieles en lo poco, ya echaron raíces, ya tienen ramas donde la gente puede solita venir a buscar sombra. Pero si todavía no somos lo suficientemente fieles para que esta obra de sombra, pues, ¿a dónde van a venir? Entonces, ahí está el reto, hermano. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío a que aprendamos a ser fieles en lo que se nos dé. En especial en las cosas pequeñas. Vamos a orar, ¿te parece? Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias, Señor.